Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos también a quienes se contactan con nosotros a través de las redes sociales y a los internautas que nos ven a través de las diferentes plataformas por medio de las cuales podemos estar en comunicación. Hoy tenemos un tema que sigue sacudiendo la opinión pública nacional. Un tema que ha generado un amplísimo debate, conmoción y principalmente tiene los ojos de la opinión pública, no solo en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia, sino en dos áreas sensibles que demuestran la naturaleza, el sentido y el desgaste de nuestro tejido social, la prostitución y sobre todo el abuso de menores y la explotación infantil en un caso que hay que tener mucho cuidado al tratarlo, porque si nosotros cuestionamos cuando a un ciudadano colombiano se le resalta su origen por la comisión de delitos en el exterior, hemos notado que muchos medios de comunicación están hablando sobre la identidad, el origen y la naturaleza de una persona que presuntamente ha podido cometer delitos. Pero, ¿por qué esta distinción? ¿Por qué ese morbo de ponerle énfasis a un ciudadano extranjero si ese problema es permanente también en nuestro contexto y muchos nacionales realizan esas prácticas inaceptables sobre las cuales debe existir una sanción no solamente moral, sino también jurídica? Y digo esto porque se suele en casi todos los países del mundo, cuando un extranjero comete un delito, estigmatizar su nacionalidad. Trátese del origen que sea, por diferentes factores. Sin embargo, a pesar de eso, estamos hablando de un suceso que sin duda alguna requiere una reflexión general a nivel social, más allá de los elementos estrictamente jurídicos. Zonas de tolerancia, se prohíbe el ejercicio de la prostitución por 6 meses en una ciudad. Es una medida eficaz, efectiva y eficiente para resolver un problema que tiene implicaciones no solo de orden moral y jurídicas, sino también económicas y culturales. Para entender este tema e ir mucho más allá de toda esta tormenta informativa que estamos viendo, porque ahora no solamente todo el mundo opina, condena y descalifica. ¿Dónde están las soluciones? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Temporales? ¿Oportunas? ¿Se realiza un esfuerzo pedagógico para superar esta situación? Que un menor de edad, una menor de edad o varias menores de edad estén implicadas en actos sexuales bajo la explotación, sin duda alguna debe llamarnos a nuestra sociedad a una reflexión profunda. Y esa reflexión debe implicar elementos inclusive espirituales. Yo he venido diciendo en este programa que el problema de Colombia es histórico, sí. Es económico también. Es antropológico, sin duda. Es jurídico y político. También tienen razón quienes defienden esto, pero aquí hay un problema eminentemente espiritual. Y ese problema espiritual no obedece, a propósito de lo que acabamos de vivir en la Semana Mayor, en un proceso de reflexión, a razones religiosas. El espíritu de las leyes, decía el barón de Montesquieu, debe ser revisado. ¿Qué es lo que motiva la protección y la garantía de los derechos humanos, principalmente de los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país? Hoy tenemos una invitada muy especial,
es Anastasia Rubio. Anastasia Rubio es defensora de derechos infantiles y derechos humanos en Colombia. Es directora para Colombia de la Fundación Sentinel, que lucha contra el tráfico sexual infantil. Además, es fundadora de la Fundación Linkade, defensora de los derechos humanos enfocados en migrantes, y fue además ex candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, una destacada líder social, activista, invitada hoy especial en nuestro programa El Termómetro. Bienvenida, Anastasia Rubio, y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por invitarme a hablar de estos temas. Sobre todo, creo que de parte de las fundaciones y de los activistas hemos estado esperando espacios, momentos para poder hablar y pronunciarnos sobre temas de la infancia, del tráfico sexual infantil, y muy pocas veces se nos da la palabra, se nos dan estos espacios que deberían ser prioridad para el país. Así que te agradezco mucho esta invitación. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros hoy en CTV Barranquilla. Anastasia Rubio se conecta con nosotros desde la capital de la República, en la ciudad de Bogotá. También nos acompaña el doctor Hernán Yacine. Hernán Yacine es abogado, docente universitario, especialista en derecho penal, conferencista internacional, miembro de colegios de abogados en Colombia, consultor, analista y una voz autorizada en este tema. Doctor Hernán Yacine, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Cordial saludo, Julio César, a usted y a la teleaudiencia, muy amable por invitarme a debatir sobre este tema tan interesante que obviamente está en la palestra y en boca de todo el mundo. Muchísimas gracias, doctor Hernán Yacine, por estar con nosotros hoy en el Termómetro. Desde la ciudad de Barranquilla, aquí muy cerca, los estudios de CTV Barranquilla, está nuestro invitado y analista, panelista habitual en este programa, el líder social, empresario, opinador público y ex candidato a la alcaldía de Barranquilla, Hassan Fares. Hassan Fares, bienvenido al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Julio, muchas gracias por la invitación nuevamente, y el tema de los menores, el tráfico sexual es un tema muy preocupante y, como ha dicho Anastasia, es un tema, hay que darle más vida. Bueno, en el programa tuyo seguimos hablando del tema. Muchísimas gracias, Hassan Fares, por estar hoy con nosotros nuevamente. Hay muchos elementos de análisis y vamos a aprovechar que Anastasia Rubio conoce de primera mano este tema del abuso de menores y principalmente la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, como todos nuestros expertos el día de hoy. Pero la pregunta general, Anastasia, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Por qué hay que esperar un escándalo de esta magnitud para que la gente reflexione sobre estos temas? ¿Será que tiene que ocurrir una tragedia y una situación inaceptable para que los reflectores se enciendan sobre algo tan espantoso? Porque no suelo utilizar adjetivos, pero aquí no se trata de tener dobles, ni triples, ni cuádruples morales. Es tener un sentido moral. Con los niños no se metan. Con las niñas no jueguen. Las niñas y los niños no son ni el futuro, ni el presente, ni el pasado de nuestro país. Los niños y las niñas son el sentido que le dan a nuestra identidad los valores que logramos transmitir. Son ellos los multiplicadores de los valores y con su vida honrarán el gentilicio colombiano. ¿Qué está pasando en Colombia y qué está pasando en el mundo, Anastasia Rubio? Mira, la pregunta que me estás haciendo es básica y muy importante. Muchos de nosotros no sabemos qué está realmente pasando en el mundo, y me gustaría darte unos datos para que todos podamos tener en mente el mapa del tráfico sexual infantil. Los negocios más lucrativos en el mundo son el narcotráfico,
la venta de armas y el tráfico sexual de los niños. Y el negocio que más está creciendo en este momento y en los últimos 20 años, que tenemos cifras más y más y más precisas, es el tráfico sexual de los niños. Acá estamos para hablar sin filtros, entonces no vamos a ir en mucho detalle porque son temas muy difíciles, pero sí hay cosas que necesitamos saber. Y una de las razones por las cuales el tráfico sexual es el negocio que más está creciendo en el mundo es porque un gramo de cocaína tú lo puedes vender una sola vez, un kilo tú lo vendes una vez, pero un niño tú lo puedes vender varias veces al día. Entonces se vuelve un negocio terriblemente muy interesante para las mafias que ya existen, para los narcotraficantes que ellos mismos pasan del narcotráfico a la explotación de niños y muchas otras personas que orbitan alrededor y que nos dan los niños para esa venta. El mayor consumidor, para que entendamos qué es lo que está pasando en Colombia, el mayor consumidor, la gran mayor parte de los consumidores de niños están en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 300 millones de personas y también frente a esa gran población de Estados Unidos tienen la mayor cantidad de adictos sexuales y acceso a pornografía, a internet constante. Entonces, esas personas en Estados Unidos van a buscar a los niños aquí en Colombia, en América Latina. Los otros consumidores están en Europa, pero los europeos van hacia Asia y los niños que están aquí en Colombia y en América Latina son vulnerables frente a esa demanda. Y si no hubiera esa demanda, no estaríamos en la situación en la cual estamos actualmente. Entonces, creo que eso son como unas cifras que deberíamos tener para entender qué está pasando. Otra medida que podría ser interesante es que ¿qué es la explotación sexual? Es esclavitud moderna. En el mundo hay 30 millones de esclavos. De esos 30 millones, 10, te estoy hablando a nivel mundial, 10 de esos 10 millones son niños y niñas. La mayoría de entre ellos son menores de 14 años. Y de esos 10 millones de esclavos, 2 millones, se considera que 2 millones están explotados sexualmente. Pero ahí, miren, pensemos, si 2 millones de niños los venden varias veces al día, entonces, ¿cuánta demanda hay? ¿Cuántas personas están pidiendo a consumir a esos niños? Es una situación que es extremadamente preocupante. Y ahora lo que tú estabas diciendo, ¿será que necesitamos llegar a un escándalo para por fin enfocarnos sobre esos temas tan graves y que son donde el problema más grave está aquí en Colombia? ¿Necesitamos un escándalo? Pues tristemente sí, porque eso nos lleva a reflexionar también sobre cómo se está haciendo la política en Colombia, cuáles son las prioridades del país, cuáles son las prioridades de los que están en este momento en los cargos y que han estado en las alcaldías, en las gobernaciones, en la presidencia en los últimos años. Siempre están contestando la última urgencia, el último escándalo público, quieren limpiar su imagen, quieren tener votos y entonces finalmente detrás de todo eso está una pobreza masiva. Tenemos hambre, no tenemos educación suficiente para las personas, las familias se sienten ahogadas económicamente y terminan vendiendo a los niños. Entonces la consecuencia de esas malas prácticas políticas que tenemos desde hace tantos años en Colombia las están sufriendo hoy en día los niños y los más pequeños. Esas niñas tenían 12 años, pero nosotros hemos visto muchos casos, la gran mayoría de los niños explotados sexualmente, como te decía, y perdón que me alargue un poco, pero necesitamos tener esas nociones en la cabeza para saber de qué estamos hablando. Son menores de 14 años y hasta los más bebecitos. Ahí te lo dejo y entonces espero que en este panel podamos llegar a con más precisión a esas dinámicas alrededor del tráfico sexual, porque cada uno de nosotros puede aportar, podemos actuar y el primer paso en la lucha contra el tráfico sexual infantil es informarse y entender qué está pasando. Importantísimo. La información es la clave del conocimiento. Procesar la información, transformándola en conocimiento, nos da la posibilidad de tomar decisiones que permitan resolver problemas. Y si estamos acostumbrados a que sean los escándalos los que provoquen la indignación, el rechazo y el reclamo de justicia, también debemos decir aquí
que generalmente los escándalos suelen ser noticias. Y las noticias, con el ritmo frenético de la información a escala global, se quedan en días y difícilmente duran más que semanas. Muy pocos sucesos alcanzan a mantener un nivel de atención que trascienda de 2 o de 3 días. Y aquí la pregunta es, ¿qué se está haciendo más allá desde lo local, a nivel nacional? Las voces del Ejecutivo, de las entidades encargadas de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y principalmente, y lo vamos a tratar más adelante, el tema de la prostitución en Colombia, que revela todo un drama social. Doctor Hernán Yacine, usted está en el lugar de los hechos, en Medellín. Ayúdenos a entender qué es lo que está pasando en Medellín, porque se tiende a estigmatizar mucho a esta población que ejerce la prostitución y también a los niños y niñas que de alguna forma son vulnerables. El alcalde ha tomado una medida, es suspender el ejercicio de la prostitución en algunas zonas por 6 meses y ha provocado un debate. Debemos celebrar eso porque hay una voz que por lo menos está denunciando algo. Ahora, evaluar si esas medidas son eficaces y eficientes, ya eso es otro asunto. Pero ayúdenos a entender qué es lo que está pasando específicamente en Medellín, en el departamento de Antioquia, con este problema del tráfico de menores y la explotación sexual. Julio César, no solamente en Medellín, yo creo que en muchas ciudades, Cartagena, por ejemplo, es otra ciudad donde este fenómeno ha sido bastante resaltado. Hay un problema económico en este país y sobre todo ahora aupado con el tema de la migración, donde la pobreza ha llevado a que muchas personas ejercen la prostitución. Pues muchos suelen decir que es el ejercicio, el trabajo más antiguo del mundo. Yo discrepo de eso, diría que es el trabajo de policía el más antiguo, porque recordemos que a Adán y Eva nos expulsó del paraíso un ángel, que eso es una actividad de policía. Pero bueno, el tema aquí, y tomando las palabras de Anastasia, es que esto es endémico en todo el mundo, donde hay unos consumidores y vienen a los países en vía de desarrollo o subdesarrollados. Considero que es mejor esa palabra que en vía de desarrollo, porque estamos muy atrás, porque saben de las falencias económicas que ese aliciente del dinero conlleva que muchas personas voluntariamente ejerzan la prostitución. Ahora, el problema es con los niños, porque sabemos que los menores de 14 años, y eso está muy claro con la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal, los menores de 14 años no pueden dar válidamente consentimiento. Entonces se aprovechan de estos menores de edad, que muchas veces salen a la calle porque son hijos de mujeres solteras, muchos no conocen a sus padres, que están aguantando hambre en casa, que tienen una madre que no puede trabajar, que está enferma, etcétera, etcétera. Entonces los niños tienen que salir a buscar el sustento de esa familia. ¿Y cómo lo encuentran? Si tenemos un gran déficit laboral en nuestro país, es decir, un alto índice de desempleo, y los niños tienen que salir a hacerlo, pasa esto. Y el tema, pues, claro, tienes toda la razón, pues se ha hecho visible, que entre otras cosas considero que la actuación de la policía es criticable. ¿Cómo así que mantuvieron a esta persona 12 horas retenido y no lo pusieron a disposición de la fiscalía para que la fiscalía evaluara si lo llevaba ante un juez de control de garantías para legalizar captura? Para mí ahí había una tentativa como mínimo de unos actos sexuales abusivos. Porque es que no se llevan a dos niñas de 12 y 13 años a una habitación para enseñarles inglés o evangelizarlas. Él hizo todo, o sea, no fueron meramente actos preparativos, que a veces los actos preparativos, desde el punto de la teoría del delito, no son punibles en su mayoría, sino que aquí ya habían iniciado actos ejecutivos, llevar los niños, dos niñas a una habitación. Y este es un país de medidas. Alguna vez un político, si no estoy mal, de Chandía, en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, dijo que este es un país de desastres. Aquí vivimos tomando medidas cada vez que hay algo notorio.
pero esas medidas no se reflejan. Y entonces a veces no hay suficiente disposición de algunas autoridades de estar aplicando la normatividad. Y esto de la prostitución, de prohibirla, es un enteleque, es un embeleco, porque es que es imposible controlar esto. Eso saca la prostitución de unas zonas hacia otras zonas. Aquí recuerdo que también en el siglo pasado, después de la segunda mitad del siglo pasado, un alcalde, moralizando la ciudad, definió que la prostitución no se podía ejercer sino en algunas zonas. La llevaron aquí a un barrio para centrar la prostitución allí, y después vieron que esa medida era imposible de controlar, que eso se salía de las manos, y voltearon la vista para otro lado. Entonces, total, y tomando las palabras de Anastasia, hay que tomar en cuenta que la prostitución, y más que la prostitución, la trata de personas, es un delito transfronterizo, transnacional, que efectivamente empieza siendo el narcotráfico el que está en primer lugar en la producción de ingresos a esas mafias. En segundo lugar está la trata de personas, y en tercer lugar podríamos decir que está el tráfico de armas. Entonces, esto es un problema transnacional y necesita de la coordinación de las autoridades de diferentes países. Y ya lo dijo bien, o sea, efectivamente también hay personas nacionales que consumen esa prostitución infantil, pero es un fenómeno que viene más de otros países, especialmente en Norteamérica acá, porque ellos no se arriesgan a realizarlo allí porque sus normas son muy duras, y entonces creen que en estos países subdesarrollados va a haber una mayor laxitud para venir a consumir esa prostitución infantil. Entonces, aquí tiene que haber una coordinación de todas las autoridades y no sacar normas de papel, sino hacer una verdadera coordinación para luchar contra ese flagelo. La coordinación de la que nos está hablando el doctor Hernán Yacine es esencial. Este es un problema de todos. Se han conocido nuevas evidencias, unos videos sobre la forma como ingresaron estas niñas al apartamento, niñas entre las cuales se encontraba una niña trans, y se ve cómo fueron halladas por testimonios de quienes participaron en esta operación, que todavía no se entiende cómo, si habían condones y restos de sustancias psicoactivas, específicamente de drogas recreativas como la marihuana, con menores de edad. Este ciudadano pudo tomar un vuelo internacional y regresar a su país. Hay que tomar conciencia de una situación muy compleja que requiere acciones contundentes, primero desde el tejido social, segundo desde una política de protección a la familia, y no nos vamos a cansar de decir esto en este programa. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la política pública que ubica a esos jóvenes en situaciones de abandono, en situaciones de miseria, de pobreza, de exclusión y de falta de oportunidades, para incluirlos primero en la actividad propia de la juventud, que no debe ser otra que la educación? Esas niñas debían estar estudiando y no desarrollando otro tipo de actividades que vamos a analizar más adelante. Hassan Fares, usted es un ciudadano global, ha visitado más de 70 países del mundo, nos ha dicho ya en este programa en sus actividades empresariales y sociales. ¿Qué es lo que está pasando con este problema de el tráfico de niños y la explotación sexual? ¿Hay mecanismos, formas para prevenir y evitar este tipo de situaciones que indignan y lo que provocan literalmente es una condena y un rechazo no solamente moral y espiritual, sino también una condena de orden jurídico? Muchas gracias, Julio. Bueno, ya Anastasia te ha explicado más profundo el tema, pero yo quiero hablarte de mi experiencia, como tú me has dicho, de 60 países.
Quiero hablarte de Hong Kong, lo que ha visto en Medellín, que aquí tiene un invitado, se llama Hernán. Pero antes de hablar de estos dos temas, cómo ellos explotan fuera del país, que lo ha visto en carne propia y lo ha aconsejado y ha hablado con ellas en miles de maneras, quiero decirle que el tema de la explotación infantil es algo grave aquí en Colombia, más que todo en Colombia y Brasil, hasta donde tengo entendido. Porque hay muchas condiciones que no mejoran. Por ejemplo, el tema de la fractura de religiones, la fractura de valores, el problema de la pobreza, el tema de las redes sociales, que hoy en día nuestros hijos se crecen, que piensan que todo lo que están viendo es normal. El alejamiento del misericordioso, porque apenas que tú tienes el misericordioso en la mente, el diablo automáticamente se aleja. Entonces, el alejamiento de las familias entre ellos mismos a través de las redes sociales o del WhatsApp. Entonces, ya no hay contacto directo de valores de muchas casas dentro de la casa. Encima de eso, hay muchas fracturas de matrimonios, madres solteras. Entonces, aparte de eso, el mal ejemplo que dan en la calle, en las emisoras. Entonces, todas esas condiciones, Julio, eso se juntan y se identifica que todo lo que está haciendo los menores de edades, que es normal, algo que no es imposible que sea normal, ¿ya? Aquí tú tienes un invitado de Medellín. Quiero hablarte de un caso que me ha pasado en Medellín. Ese fue en el 2004. Yo siempre cuando voy a Medellín yo bajo en el Hotel Dan Carlton, porque en ese tiempo yo tenía una oficina de diseños, saco las muestras de moda o lo que sea y mando a producirlos en China a través de mi oficina. Pero un día me tocó quedarme un sábado en Hotel Dan Carlton y a 100 metros, Julio, en Medellín la cosa está muy grave. Puede que está grave en cualquier parte, pero en Medellín está grave por la situación que te voy a decir. Yo fui a ese parque y veo muchos jóvenes menores de edad y 18, 20 años. Están unos grupos están tocando guitarra, otros grupos están cantando, pero todos están fumando marihuana. Pero el problema no es eso. Yo miro a la derecha, entonces hay una iglesia que se llama la Iglesia del Poblado, que es una de las iglesias más antiguas de Medellín. Joda, Julio, yo veo que a 30 centímetros medio hay una cantina pegadas a la iglesia. Yo veo jóvenes que están tirados a la iglesia, fumando, tomando. ¿Yo qué hice, Julio? Yo cancelé mi viaje porque al siguiente día, domingo, no hay nada que hacer, todo está cerrado. Cancelé el viaje y le dije, no, como hoy, mañana, domingo, yo voy a hablar con el cura para ver qué está pasando, qué es lo que está pasando. Están fracturando niños y niñas en la puerta de las iglesias. ¿Y dónde está él? ¿Cómo puedes dormir tranquilo? Mientras que nuestros hijos en Medellín están fracturando. Entonces, lo primero que hago, comencé a preguntar dónde vive el cura, porque ya yo quería hablar con él. Quería decirle qué es lo que está pasando, cómo tú puedes dormir tranquilo y a 30 centímetros de hay unas cantinas y los jóvenes mira, Julio, te da dolor. Flores en Medellín, jóvenes fumando marihuana, lo que tú sabes. Cancelé el viaje y comencé a averiguar dónde vive el cura, hasta que me dijeron, hasta que al siguiente día una hermana que trabaja en la iglesia, como a las 10 de la mañana, porque nadie me quiso dar la dirección, me dijo, necesito hablar con él. Entonces me dijo, bueno, vaya, haga la vuelta en la misma iglesia que él vive allá atrás. Entonces lo primero que hago yo fui atrás, en un callejón me acuerdo, y comienzo a tocar la puerta. Me contestó una muchacha de servicio, me dijo que se está organizando, que espere, que de parte de quién. Le dije, mira, Hassan Fari, no soy de aquí, pero es urgente que quiero hablar con él. Después de 20 minutos me dijo que no, bueno, vayas a la iglesia, que puedes hablar con él allá, pero era imposible entrar tanto a la iglesia porque en esa iglesia había mucha gente, como a las 2:30 que él llegó, no había forma, una persona extraña que viene a reclamar dentro de una iglesia y la mayoría son de Medellín o todos son de Medellín, ya no era fácil. Entonces, ¿qué quiero decirte? Es que hay un problema, el silencio también, el problema de los pastores o el problema de los curas o los cheques o lo que sea, ellos no hacen su trabajo como se debe al mismo tiempo, incluido lo que te ha dicho de las familias. Hay otro caso que ha pasado en Hong Kong
antes de ser dominado por los chinos, estaba colonializado por los ingleses. Yo me bajaba en un hotel que se llama Holiday Inn, que está en Sinsatsui, al lado. También lo mismo, yo me encuentro puras colombianas que están que están haciendo, y yo veo también niñas que la hija, me llamaban como la hija. Entonces yo comencé a hablar con ella, con varias en ese tiempo, hasta que nos dimos cuenta que todo lo que traen del tráfico de menores, ellos en Hong Kong, ellos tienen vainas subterráneas. Entonces ahí llegan ellos subterráneos, como ellos entran como turistas con las hijas o lo que sea, no sé si son las hijas y eso. Ese es otro inconveniente, el tráfico tremendo de menores a través de la cómplice de la mamá o a una tía o una amiga, pero esa es otra cosa. Cuando fui y yo viví 20 años en China, en una parte que se llama Dongfenglu. Entonces, como a 2 kilómetros también hay muchos restaurantes árabes y eso. Yo veo muchos edificios. Me han encontrado muchas mujeres bellas de China, de Colombia, de Rusia, pero más colombianas. Yo le pregunto, ¿qué está haciendo aquí? No, que estoy aquí con mi familia, que no sé qué, pero hasta que nos dimos cuenta que todos estos edificios también es explotación de lo que tú sabes, incluido las niñas. Entonces, lo que te quiero decir, están con sus hijas en unas partes vergonzosas, donde están lo que tú sabes, ¿entiendes? Pero uno de los casos tuve que hablar con una de ellas con el tiempo, en un avión que venía de Hong Kong hacia Los Ángeles. Y la verdad, sentó al lado conmigo una muchacha, también hacía el trabajo allá en Guangzhou, en China. Y comenzamos a hablar del comercio y las empresas y esto y esto. Y te quiero decir, yo te lo iba a invitar, pero lamentablemente por el tiempo entre aquí y China, el tipo ahora mismo es una empresaria, Julio. Tuve que darle los mejores consejos para que se aleja de eso. Le hablé que tú puedes, a corto o largo plazo, tú estás destruyendo tu cuerpo, tu vida, en miles de maneras, y no es necesario. Conviértate en empresaria. Mira que tú estás en China, mira que hay muchos mercados. Aprovecha, llamas a tus amigas que te hagan el mercadeo. Y hoy en día una de ellas se casó con un señor de Hong Kong en ese tiempo. Y la verdad me siento muy orgullosa de ella. Lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes queridos, Julio, tenemos que acercarlos más a Dios. Tenemos que llevarlos a la iglesia o a partes ligadas, a partes religiosas, porque apenas que el Dios está en tu mente, el diablo enseguida se va. Pero lamentablemente también hay muchas fracturas religiosas, porque existe cada religión da el mensaje diferente. Entonces hay una confusión porque el día de hoy, Julio, los niños son muy inteligentes, muy inteligentes. Entonces ellos se sienten que hay una confusión tremenda. Entonces, aparte de eso, la pobreza. Y aparte de eso, Julio, el tema de Jaime Pomarejo el año antepasado, cuando quiso traer un congreso, más de 700 empresas de pornográfico. Tú sabes, en ese tiempo, mi hermano Julio, ¿quién paró contra eso? ¿Quién trajo los pastores, los líderes sociales? Lo traímos a la plaza para organizar una protesta pacífica y repacífica contra la agresión de estos gobernantes indignos, ¿me entiendes? Y gracias a Dios, tú sabes, Julio, que en ese tiempo, 2 días antes, el alcalde Jaime Pomarejo canceló por la presión, porque él se dio cuenta cómo vas a enfrentar madres que quieren cuidar a sus hijas, y van a ser, como te digo, van a ser enfrentados contra la policía. Entonces, seguro que lo pensó en esa forma, y gracias a tu hermano Hassan y a los pastores y muchos líderes, donde tu hermano Hassan alquiló buses por todos lados para la comunidad, Julio, y para fracturar, y gracias a Dios tuvimos un éxito, y última hora belleza canceló el Congreso de Pornográfico. Así que nuestros jóvenes tienen muchos inconvenientes. No hay forma, no miran derecha, izquierda, ¿dónde van? Entonces ellos, ¿entiendes? No hay forma. Entonces la única forma, hermano Julio, necesitamos proyectos. Necesitamos que la fiscalía que tenga mano dura, ¿entiendes? Eso es muy importante, Julio. Aparte de eso, el traficante sexual, que yo soy parte,
que has hecho mucho trabajo. A veces voy a unos colegios, me hablan unas madres, a unos, más que todo madres, resulta malas amistades. Entonces, dentro de los colegios le dicen, mira que en el norte, mira que en Cartagena, mira en tal parte que te pagan. Puede que hay muchas que dicen que no, después dicen que sí, después dicen déjame ver, pero por lo menos ya saben que existe el negocio vergonzoso de la sexualidad, lamentablemente. Yo creo que debemos tener unos proyectos, igual que en muchos países árabes, donde en las redes sociales, donde los influencers, donde en las emisoras, donde también fracturan. Ellos cuando tú ves, entra a Mix, por ejemplo, con todo respeto de los periodistas, pero tú te das cuenta que todo el tiempo es fracturan noviazgo, hijos, matrimonios, en miles de maneras, ¿me entiendes? Así que ese es el problema que tenemos en Barranquilla a través de mi experiencia en el mundo. Más o menos te conté algo. Un problema, entonces, que requiere, demanda, exige soluciones eficaces, eficientes y efectivas. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Hemos realizado en este primer segmento un análisis de lo que está pasando en el mundo para generar y provocar en ustedes que nos están viendo una reflexión sobre este tema. Pero hablemos ahora de posibles soluciones. Una sociedad que tiene un tejido social tan deshilachado, principalmente por factores como la pobreza, la inequidad, la exclusión, el desempleo, la falta de oportunidades. Y ojo con lo que voy a decir, esto no es un asunto ideológico. Ya quienes creían que los gobiernos de izquierda iban a resolver el problema, aunque faltan unos meses para cumplir los 2 primeros años de mandato, quienes conocemos un poco la ciencia política sabemos que la proyección en los próximos 2 años es que lo que ya no se hizo en los 2 primeros difícilmente se hará en los otros 2 y se fueron los 4 años volando. Pero aquí gobernó la derecha, el centro, arriba, abajo, liberales, conservadores, de todos los partidos, y los problemas siguen siendo los mismos. Todavía estamos hablando de inseguridad, todavía estamos hablando de hambre, todavía hablamos de ausencia de desarrollo y de conectividad. Nadie ha resuelto el problema moral de este país. ¿Dónde están los valores republicanos? No tiene que ser una moralidad apegada a una fe específicamente. Son los valores que deben identificar nuestro gentilicio y honrar nuestra ciudadanía. ¿Se está hablando desde el Ejecutivo de moral? No, aquí no las pasamos discutiendo sobre escándalos de corrupción, señalándose el uno contra el otro, instrumentalizando la justicia con fines políticos, destruyendo la imagen de las personas, y se ha olvidado que el individuo tiene que ser el epicentro de la política social. Hasta que no entendamos eso, no vamos a avanzar en la solución de nuestros problemas. Y quiero preguntarle a Anastasia Rubio, usted ha hecho una descripción, al igual que los demás panelistas, de lo que está pasando. Pero ¿cómo se puede resolver este drama de nuestros niños, niñas y adolescentes víctimas de tráfico sexual y explotación infantil en materia de prevención de este tipo de comportamientos? ¿Y hasta dónde deberían apuntar la responsabilidad social de las comunidades, de las empresas, del sector privado, del Estado, y articular principalmente, ojo con lo que voy a decir, el nivel educativo, la formación, no solo de los niños y de las niñas, sino también del contexto? Hablemos de prevención. ¿Se pueden prevenir estas prácticas inaceptables? ¿Se pueden evitar? ¿O habría que hacer una reingeniería, como dicen algunos escépticos? Es que la condición de depravación no se puede erradicar del mundo y lo único que podemos hacer es condenar y meterlos presos. ¿Cómo tratar este tema, Anastasia Rubio? Julio, voy a tratar de ser lo más concisa posible en este tema que tenemos, que espero este escándalo haya abierto nuevamente la puerta para hablar del tráfico sexual infantil
y espero sobre todo que no sea solamente un boom mediático por una semana, pero que podamos prolongarlo lo más que podamos para avanzar sobre la lucha y proteger a nuestros niños. Hay diferentes formas de tráfico y de explotación sexual infantil, y cada forma de explotación tiene su solución adecuada. Para que sepas, nosotros lo que hacemos de parte de la Fundación Sentinel, hay varias fundaciones, muchas fundaciones en el mundo que luchan contra el tráfico, y aquí en Colombia somos varias. Cada fundación tiene su especialidad. Hay fundaciones que se ocupan sobre todo del cuidado, ya después de rescatar a los niños, y se ocupan del cuidado de los niños. Hay fundaciones que trabajan sobre la sensibilización, que que trabajan en influencia política para hacer avanzar la legislación hacia la protección infantil, que trabajan sobre la impunidad. Y nosotros, desde la Fundación Sentinel, lo que hacemos es apoyo a operativos y rescates. La fundación nació en Estados Unidos y fue fundada por ex miembros de las fuerzas Delta. De hecho, la gran mayoría del equipo son antiguos de las fuerzas Delta de Estados Unidos. Yo soy una de las únicas mujeres de la fundación que no ha hecho parte del ejército. Y la razón por la cual ellos, después de haber hecho parte de las fuerzas Delta y de haber estado luchando contra el tráfico desde Estados Unidos, la razón por la cual ellos crearon esta fundación es porque si no trabajamos entre los países de forma coordinada, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Por lo que yo estaba hablando anteriormente. Hay consumidores hay demanda en ciertos países, consumidores en ciertos países, y van a buscarlos donde los niños son los más vulnerables. Entonces, ahí este ejemplo y este escándalo que vimos que estamos viviendo en Medellín es un gran ejemplo, porque entonces el criminal abusa de nuestras niñas no por la gran impunidad, ineficiencia de la policía, de la justicia, la gran corrupción también, que no podemos olvidar, tiene un gran impacto sobre el hecho de que Colombia sea un país atractivo para los predadores sexuales. Entonces atrapamos al criminal y lo dejamos ir a Estados Unidos. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que trabajar más y más de la mano internacionalmente para proteger a nuestros niños. Ahora, para hablar de las formas del tráfico sexual, está el consumo directo, ¿sí? Entonces, los extranjeros, los estadounidenses, norteamericanos que vienen acá a abusar de nuestros niños, listo. Pero los criminales que están empujando a los niños y vendiendo a los niños se dan cuenta que ese mercado y la demanda está en Estados Unidos. Entonces quieren llevar más y más niños hacia Estados Unidos. Hasta que ahora Estados Unidos también se volvió un país turístico de turismo sexual infantil. Pero los niños que están explotando en Estados Unidos no son norteamericanos. Vienen de Colombia, vienen de Brasil, vienen de Venezuela. Y esos niños van viajando por vía aérea raras veces, pero sobre todo por vía terrestre. Entonces, si queremos empezar a luchar y tomar medidas concretas, empecemos a mirar las fronteras. Esa es una lucha que yo estoy llevando en este momento con la Fundación y también con los operativos que queremos llevar frente a las fronteras con Venezuela y con Panamá. ¿Cómo es posible que no tengamos una frontera terrestre controlada con Panamá y que esté controlada por el Clan del Golfo? Por ahí están pasando los migrantes, listo, pero por ahí está la trata de blancas, la trata de personas y sobre todo el tráfico sexual infantil de todos los niños que se están llevando de acá, se llevan de Venezuela y se llevan de Brasil y los llevan allá para explotarlos. Entonces, ahí es un gran llamado a los diferentes ministerios de Relaciones Internacionales, al embajador de Colombia en Estados Unidos, al Ministerio de la Defensa, al Ejército, a todos los actores que vamos a activarnos para ponernos a controlar esa frontera y no dejar que se lleven a nuestros niños físicamente de Colombia. Ese es el primer tipo de tráfico. Lo otro que te podría decir es, bueno, para los niños, los extranjeros que vienen acá a abusar de nuestros niños, necesitamos más tecnologías, necesitamos invertir en los equipos. Ese es uno de los trabajos que estamos haciendo entre Estados Unidos y Colombia con la Fundación Sentinel. Queremos traer más tecnologías a Colombia porque no hay suficientes tecnologías para tener las pruebas y
podemos organizar un operativo y capturar a un criminal. En cambio, si no tenemos las pruebas suficientes, la persona va a estar libre al día siguiente y eso no lo podemos permitir. Y necesitamos más equipos, más tecnologías, pero no tenemos suficientemente gente formada en Colombia. Entonces, ese es el otro punto que tenemos que trabajar de fondo, es cómo podemos formar a más personas para luchar contra el tráfico sexual, traer más tecnologías, invertir más dinero para proteger a nuestros niños. Y podría extenderme más, obviamente quiero dejar la palabra a los demás, pero ya llegando a otros niveles desde el punto de la familia que va a vender a su hija, vender a su hijo, a poner a su hijo en situaciones muy incómodas en las redes sociales y vender a sus niños a través de las redes sociales. Eso viene de un trasfondo, primero, de la pobreza. Yo he estado... lo que pasó en Medellín pasa en Bogotá, pero pasa también en la costa. Los niños de la costa son donde hay más hambre, es donde hay más prostitución infantil. Por eso yo he estado mucho en el Atlántico, de hecho, con Hassan viendo estos temas, porque el Atlántico es uno de los departamentos que tiene más inseguridad alimentaria. Y de esa pobreza y de esa necesidad nacen nuestros niños vulnerables. Entonces, por eso está todo ese tejido social desde el punto de vista de atacar la pobreza, la educación, decirle a las niñas también que ellas tienen otras oportunidades y trabajar con las mamás de la mano también para poder solucionar ese problema. Creo que ya vamos a un punto cultural y la responsabilidad de cada uno. Hay muchas mamás que tal vez dejan a los niños en línea, en internet, lo que estaba diciendo Hassan ahora, meterse en las redes sociales, pero lo que no saben los padres que no nacieron con internet es que a través de los juegos que ellos tienen sobre sus teléfonos o en el computador, ellos pueden entrar en contacto con otra persona que está al otro lado del mundo, que puede estar en Estados Unidos y que va a jugar con el niño. Y va a crear una amistad a través de esos juegos interconectados y en algún momento lo va a inducir a desvestirse, a enviar fotos, a enviar videos y va a empezar a comercializar las imágenes de ese niño. Entonces ya cada uno como madres y padres de los niños tenemos que meternos a ver qué es lo que está haciendo el niño en ese computador, qué es lo que está haciendo el niño en el teléfono, con quién está hablando, con quién está jugando, interesarnos y saber que no es porque está solo en la casa jugando en el computador que no está susceptible a ser explotado sexualmente. Entonces, por eso yo te digo, enterarnos de los temas, presionar a nivel político, ocuparnos de nuestras fronteras, invertir dinero, tener mejores equipos que logren proteger a nuestros niños y nosotros mirar qué es lo que están viendo nuestros niños en internet. Y otra cosa, ya le dejo la palabra, pero es que quiero aprovechar este espacio que es tan importante de poder compartir sobre estos temas. Y yo cuando veo a hombres que van a silbarle, a hacerle comentarios a las niñas a la entrada del colegio, a las niñas de 14 años, y cómo culturalmente se ha aceptado hacerle comentarios sexuales a una adolescente. Eso no debería ser aceptable. Y si nosotros lo vemos alrededor de nuestras vidas y en nuestro barrio, tenemos que empezar a parar eso, porque un hombre que le hace algún comentario sobre su físico a una niña, a un niño menor de edad, adolescente, es capaz de ir, primero de pasar al acto. Primero empiezan con las palabras, luego pueden pasar al acto y agredir sexualmente al menor de edad, pero también pueden ir a edades más bajas y llegar a los niños más pequeños de 8, 9 o hasta bebés. Un asunto que sin duda requiere un esfuerzo compartido. Y aquí hay una voz clave, que es la responsabilidad social. Las comunidades, pero principalmente las familias, el Estado y el sector privado. Los componentes de la sociedad deben ocuparse. Debemos ocuparnos, debemos procurar generar sensibilidades frente a estos temas, pero que se traduzcan en acciones, no solamente en discursos, en análisis y en críticas y en señalamientos. Es hora de proponer, es hora de aportar, es hora de avanzar. Doctor Hernán Yacine, en materia de prevención, ¿cómo podríamos resolver este problema que muy bien nos han dicho hoy? Es característico y duele mucho decir esto,
característico en los 4 puntos cardinales de nuestra geografía. Hay explotación de menores, tráfico sexual, comercio sexual con infantes, niños, niñas y adolescentes en todas las regiones del país. ¿Se puede prevenir esto o simplemente hay que tratar de evitarlo, como dicen algunos escépticos, que ese mal no ha podido desaparecer de la historia de la humanidad? Claro que se puede evitar. Y aquí adiciono algo, hay una noticia adicional el día de hoy. Hoy fue hallado un colombo australiano en un apartamento en el barrio El Poblado, del que nos habló Hassan, donde ocurrió el tema la semana pasada con este norteamericano, con un niño. A este ciudadano sí lo capturaron y lo pusieron a disposición de la fiscalía. Esperemos a ver qué noticia se amplía sobre esto. Claro que esto se puede prevenir, pero no con normatividad. Aquí tenemos un prurito en Colombia y es que sacamos normas y normas. Hay una cascada legislativa de normas que no se aplican. Primero que todo hay que fortalecer el aparato investigativo. Voy a decir algo y creo que con conocimiento causa por más de 30 años de mi ejercicio profesional, que trabajé en instrucción criminal, en la Policía Nacional, en la Justicia Penal Militar, en la Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Y es que el aparato investigativo en Colombia es deficiente. Realmente en este momento no se está depurando, no se está evacuando, sino aquellas conductas donde se sorprende a las personas en flagrancia. De resto, las denuncias que se realizan fuera de los temas de flagrancia realmente no alcanzan a evacuar la fiscalía. ¿Por qué? Por una realidad, y es que tenemos, o sea, nuestra policía judicial es mínima. Tenemos un investigador, más o menos es el promedio, por cada 3 fiscalías, un investigador por cada 3 fiscalías con 800, 1000 y 1500 investigaciones. ¿Cuándo evacúa un investigador? Por más diligente que sea, puede ser un Sherlock Holmes. ¿Cuándo logra identificar responsables, obtener pruebas? Máxime, si como nos dice nuestra otra panelista Anastasia, aquí todavía no estamos metidos en el tema de la prueba técnica. Todavía confiamos mucho en otros sistemas, en otras formas probatorias, más que todo el testimonio. Y aquí realmente los procesos que avanzan, diferente a aquellos de sorprendimiento de flagrancia, es porque aparece un testigo, lo que entre comillas llamamos un sapo, que acude a decir yo vi algo. De resto no es por una gran actividad, pero no es porque no tengamos buenos investigadores, sino porque no hay investigadores. Entonces hay que fortalecer el aparato investigativo y preventivo, claro, la educación. Hay que aumentar la educación, hay que aumentar los valores. Hoy en día llega un adolescente, un joven, con un celular de alta gama a la casa y les parece muy normal. ¿De dónde salió ese dinero? Entonces hay que fortalecer los valores de la familia, hay que fortalecer la investigación, hay que crear cuerpos especializados de investigación. Tenemos una policía de infancia y adolescencia. ¿Qué hace la policía de infancia y adolescencia? Acude a cuando hay un problema donde se debe proteger a un menor de edad porque está en una situación de vulneración o porque se sorprendió un menor de edad cometiendo una conducta punible y entonces lo trasladan al CESPA, al Centro de Protección a los Adolescentes o Menores, pero realmente no hay sabueso, no hay una investigación real de parte de esa policía de infancia y adolescencia. Entonces, debe ser un cuerpo que realmente investigue, porque es que la investigación, o sea, realmente el delincuente no le teme a la norma, no le teme a la dureza de la norma, no le teme a ese quantum punitivo, porque el delincuente juega y dentro de ese delincuente tenemos el delincuente sexual, esos depravados que persiguen niños, juega a que hay una alta probabilidad de que no va a ser descubierto y no va a ser sancionado por la ineficiencia de un aparato investigativo. Entonces, soluciones hay muchas. Hay que articular y hay que fomentar y fortalecer la investigación y la educación y los valores en familia.
educación y valores en familia. La prevención es clave. Más que delito, estamos hablando de una situación inmoral, inaceptable, repudiable y condenable. Y vuelvo e insisto con esto. Los titulares dicen ciudadano colombo australiano. La pregunta es, ¿y los colombianos? ¿O es que acaso están generando una matriz de opinión para decir que este turismo sexual es el único que genera este tipo de prácticas? ¿Acaso no se cometen delitos aquí por nacionales también? Hay que tener una política integral que no discrimine. Los colombianos a veces exigimos respeto en el exterior, pero aquí no le damos el mismo tratamiento a las personas que cometen delitos e inclusive a quienes nos visitan. Y aunque esto pueda caer mal, uno no puede exigir lo que no da. Aquí, sea de donde sea, si vienen de otra galaxia, si se producen de la misma tierra y se siembran como árboles, de donde salgan, hay que combatirlos y principalmente prevenir este tipo de conductas. Hassan Fares, el tiempo ha transcurrido y queremos conocer su opinión sobre esto. ¿Se puede resolver este problema? ¿Hay soluciones o no nos queda otro camino que la resignación? No, Julio, no hay que rendirse. Claro que hay solución y muy fácil y muy simple, pero hay dos soluciones, de la razón y del corazón. Voy a hablar de los dos. Vamos a hablar de la razón primero. Nosotros necesitamos que el Ministerio de Comunicación obligue a todas las emisoras, a todas las redes sociales, a todo lo que ellos tengan contacto o licencias, que deben tener una pauta donde deben advertir sobre el tema del problema de lo que estamos. A mí me da pena a veces hablar de eso, ¿no? Porque así estamos educados. Entonces, deben tener un número 1314 ya para que identificarle que ese es el número, y así podemos tener 50 millones de policía. Ya, aparte de eso, debemos tener unos proyectos en el Senado, no sé cómo, porque yo no soy de cosas donde deben ellos exigir a los hoteles, ¿me entiendes? A los edificios, porque aquí en el norte eso es una locura a veces. A veces yo hago la vuelta, pero sobornan a unos policías después que no hay nada. Tú sabes cómo está eso, con todo respeto de la mayoría de la policía. Entonces deben tener también, hay que educar y hay que, por ejemplo, el tema de las empresas de seguridad, donde ellos manejan empresas, bodegas o edificios, donde ellos para darle la licencia, ellos tienen que tener esa cláusula dentro para darles la licencia para que sea una empresa de seguridad, ¿me entiendes? ¿Ya? Aparte de eso, Julio, la policía debe tener un departamento igual que la SIGIN o la DIJÍN o la Fiscalía, especialmente para estos temas que están pendientes de la numeración, como si tú llamas al policía, pero independiente. Entonces, cuando la policía, cuando los medios hacen tanta bulla, ¿me entiendes? Y aparte de eso, ya hay muchos que van a tener pánico para no hacerlo. Eso no se va a acabar, pero se puede bajarlo. Entonces, así podemos tener 50 millones de policía cuidando a nuestros hijos sin ningún inconveniente. Trabajo de calidad y no cantidad de dinero que hay que gastar, calidad y voluntad del pueblo. Hay muchos edificios aquí en el norte que yo lo he visto, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Los celadores dejan subir a las menores de edades. Ajá. Te dicen que voy donde mi tío, ¿dónde está tu tío? ¿Me entiendes? Entonces, hay muchas condiciones de la policía que ellos pueden hacer un mejoramiento para que eso no pasa más, ¿ya? Y bueno, Julio, ese es todo lo que puedo decir sobre el tema. Y el otro tema es del corazón, como siempre te has dicho, las familiares tienen que acercarse a los hijos, tienen que escucharlos, a ver cuáles son sus inconvenientes, cuáles son sus problemas, cómo pueden ayudarlos. Hablarle la realidad de sus temas económicos, aconsejarlos, llevarlos a la iglesia. Así es muy importante los valores, como dice mi hermano, no se me olvida el nombre, qué pena, Yacine. Entonces, valores, principios,
alejarlos en una forma educable, decirle de las malas amistades en la calle. Esa es la única forma, Julio. Pero para combatir eso hay que utilizar la razón, mano dura, leyes fuertes, mucho más fuerte, y un número solamente para esto, un número como tiene AAA, lo que tiene aire, lo que tiene la policía, lo que tiene el bombero, solamente un número a nivel nacional que si ustedes encuentran o sospechan que hay menores de edad en tal parte, por favor llaman al 1234, 1214, ya 12, 14 años, por ejemplo. Entonces, más o menos esa es la solución, Julio, si se puede, porque hoy en día, igual que los negocios, igual que cantidad de trabajo y no calidad de trabajo y no cantidad de dinero. Entonces, hay que hacer una calidad de trabajo porque Colombia no tiene suficiente maquinaria, no tiene suficiente tecnología. Los valores también están fracturados. Cada familia está en su mundo, le importan los hijos. Son miles de problemas que yo no puedo decirlos todos aquí, pero eso es lo que hay que hacer. La familia y el Ministerio de Comunicación tiene que exigir a todas las emisoras una pauta gratis, ¿ya? Hablando del tema y advirtiendo. Y todo lo que hemos hablado, Julio. Y gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Hassan Fares, por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. Igualmente, agradecemos la participación del doctor Hernán Yacine. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Hernán. Julio, siempre será un placer estar debatiendo contigo. Igualmente, un agradecimiento especial para Anastasia desde Bogotá. Anastasia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en CTV Barranquilla. Anastasia Rubio. Muchas gracias por este espacio. Lo hemos visto. El tema del comercio sexual, la explotación infantil, el abuso de niños, niñas y adolescentes requiere nuevas sensibilidades. Sensibilidades que potencien nuestras capacidades, nos inviten a la reflexión y fomenten en nosotros la exigencia de parte de las instituciones del Estado de que se tomen decisiones eficaces, eficientes y efectivas. Hay que considerar la forma como se deben articular los esfuerzos entre las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, la responsabilidad social de las empresas también, que muchas veces creen que la responsabilidad social es hacer un puente, pavimentar una calle, repartir unos alimentos. La responsabilidad social debe estar traducida en educación, en comunicación de valores, de principios, en impactar y afectar positivamente el entorno con una visión estratégica y de futuro de la sociedad. Pero al mismo tiempo las comunidades y las familias, cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, hay que recurrir a ayuda, buscarla. Sabemos que en este país es difícil encontrar ayuda, pero no es imposible. Existen canales, personas, fundaciones como las que hemos visto hoy, rutas para denunciar este tipo de prácticas. Y también hay instituciones del Estado como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organismos multilaterales como la UNICEF, a los cuales se puede acudir en el caso de la trata de personas, de la trata de blancas, como se le ha conocido popularmente. Lo cierto es que una buena sociedad es aquella que logra articular los esfuerzos del Estado, del sector privado y de las comunidades. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.